Listo. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo les ven sus otras materias? ¿Qué otras materias llevan? Hola, buenas tardes. Hola Pati, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Eh, Recuérdame, ¿tú eres de enfermería o de fisioterapia? de fisioterapia. Ah, de fisioterapia. ¿Y qué otras materias Sí, estás llevando? pues ahorita en este cuatri me las he aventado de cuatro. Y ahorita llevo análisis postural, lesión e inflamación. La práctica ahorita la estoy teniendo como si fuera otra materia. Oye, y en ese análisis postural, ¿no te pasa que ya empiezas a ver a la gente mal sentada, mal parada, mal todo? Ay, no, sí, ya también me urgía también para mí. Sí, ¿verdad? Porque sí adoptamos posturas muy malas y que yo creo que van desencadenando en que uno tenga que ir al fisioterapeuta. Oh, Muy sí, sí hay. bien, muy bien, Pati. ¿Y tú, Michelle, llevas control motor, análisis del movimiento, integración clínica y patología? Y la mía, también eres de fisioterapia, Sí, así es. sí, ¿verdad? Muy bien. Y ¿cómo les ha ido? ¿Cómo han sentido la materia? ¿Cómo les fue en el examen? Pues a mí sí me fue bien. Qué bueno. Sí, como les digo, en realidad la materia es muy sencilla. Ahí pongo varias pistas para que ustedes puedan identificar los temas y de lo que se trata pues es de relacionarlos principalmente con la atención con sus pacientes, mejorar el trato y revisar qué cosas que a lo mejor no pensábamos que eran tan importantes pues pueden abonar mucho a cómo se dirigen tanto a los pacientes como a sus familiares y también entre profesionales. Eh, ¿Ya realizaron su foro? ¿Ya participaron? Yo ya participé. ¿Ya? Yo no, todavía no. Todavía no. ¿Alguna duda que tengan con la actividad? Bueno, yo respecto más hacia el video. Platícame, ¿qué duda tienes del video? ¿Que no se suponía que la congregación de la Unión tenía que checar que tuviera todos los datos el plan de desarrollo? ¿Por qué lo aceptaron si no lo tenía todo? Pues es que mira, pasó algo extraño, digamos. El Plan Nacional bueno, vamos a entrar en materia y ahorita me voy con tu duda. En esta semana, el tema de esta semana es la regulación del Sistema Nacional de Salud. Pero, como les comento, pues a mí me gusta desmenuzar el tema o irme desde las raíces y ponerles todo el panorama para que podamos comprender pues de dónde viene el plan nacional, cómo viene su estructura y cómo se organiza, ¿no?, el Sistema Nacional de Salud. Entonces, tenemos primero que de acuerdo con la Constitución, el artículo 26 nos va a decir que el presidente de la República va a ser el encargado de emitir este Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cada cuánto tenemos un Plan Nacional de Desarrollo? Cada 6 años. ¿Lo vamos a tener en cuanto ante el presidente? No. ¿Por qué? Porque, bueno, como revisamos, entra el presidente y meses después va a publicar y a presentar su Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué? Pues porque primero tiene que ver el estado en el que se encuentra el país y en el que lo deja el gobierno saliente. Desde en materia de educación, de economía, de finanzas, de salud, todos los rubros que revisamos, pues se va a encargar de estudiarlos y evaluarlos. Tenemos dos instituciones en el artículo 26 constitucional
que son el Coneval y el INEGI, que se encargan de emitir y de procurar o de elaborar precisamente estos indicadores que tienen que ver pues con el acceso a oportunidades, con la pobreza y cómo se miden, pues muy fácil, ¿no? El INEGI, por ejemplo, a partir de los censos, pues revisa casa por casa quiénes cuentan desde algo que a lo mejor podemos ver muy sencillo, pero que no lo es, como cuántas casas tienen piso firme, ¿no? Si este piso es de cemento, si ya tiene a lo mejor madera o es azulejo o mosaico, ¿no? Si además de eso a lo mejor no tiene piso y a lo mejor todavía es de tierra, que puede ser en las comunidades y ejidos. Entonces, ¿cuántos focos tiene? O sea, en las casas de menos ingresos, pues hay menos focos, ¿no? Porque obviamente pues la luz es cara, la instalación eléctrica, si llega la luz a su casa, si llega el agua, porque a lo mejor pueden implementar, por ejemplo, este tipo de nuevos programas, ¿no? Que incluso en la ciudad los estamos viendo como en zonas de Iztapalapa, donde siempre hay escasez de agua, entonces ya están realizando programas para la cosecha de lluvia y que puedan tener pues más agua, ¿no? Que puedan acumular agua y la puedan aprovechar. Entonces, estas instituciones, tanto el INEGI como el Coneval, van a realizar diversos estudios que le van a permitir también al presidente entrante revisar en qué estado se encuentra el país. Y una vez que revisan en qué estado se encuentra el país, pues el presidente de la República va a revisar cuáles son sus prioridades. Y dentro de estas prioridades vamos a revisar qué se originan los ejes. Puede ser, a ver, mi prioridad es la seguridad, porque veo que hay inseguridad en todo el país, la salud, porque veo que no se está aprovechando la infraestructura y no hay acceso, a lo mejor el turismo, porque veo que pues tenemos una gran diversidad para poder explotar diferentes tipos de turismo, no solo playa, y entonces no se está explotando y podemos atraer turismo extranjero. En fin, ¿no? Cada uno de los presidentes va a definir cuáles son sus estrategias y a partir de estas estrategias se va a realizar el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, tu pregunta, Michelle, si bien tenemos lo que establece el artículo 26 de la Constitución y la Ley de Planeación, donde se establecen cuáles son a seguir, ¿no? Para poder realizar este plan, lo que sucedió en esta ocasión fue que primero emitió ese plan, que es el que yo les comparto, y no recuerdo cuánto tiempo después, si una semana o un mes, pero no pasó de ese tiempo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ahora sí que publica otro programa, otro plan nacional de desarrollo, en el cual ya se establecen pues estos parámetros. ¿Por qué? Porque pues precisamente sí fue muy criticado que como tal, pues lo decían, pues es un plan que va más al discurso, no tanto a las acciones y a las estrategias que se van a implementar, sino que únicamente se dejó más en el discurso de, a mí me gustaría y voy a hacer y voy a, pero no había como tal esas estrategias y líneas de acción específicas que pues no solo en México, es una tendencia que se adoptó ya en todo el mundo para que a partir de la definición de estos ejes rectores, objetivos generales, objetivos específicos, estrategias y líneas de acción, pues se puedan implementar todos los programas y políticas públicas de un gobierno. ¿Para qué? Pues que para que posteriormente institutos nuevamente como el Coneval puedan evaluar estos indicadores y revisar la eficiencia de un gobierno, ¿no? Entonces, a partir de estos indicadores, el Coneval también va a decir, pues se han implementado tales políticas públicas y efectivamente se ha reducido la población que no tenía acceso a agua o a luz
o se ha incrementado la población con acceso a Internet y todos estos derechos que pues ya se están convirtiendo en también derechos humanos, ¿no? Actualmente con la discusión que se está dando ahorita en materia de la reforma eléctrica, pues también ya la luz se considera o la están considerando como un derecho humano. ¿Por qué? Pues porque la usamos para todo, desde poder a lo mejor calentar un alimento hasta poder conservarlo por los refrigeradores. También si no tengo luz, tampoco tengo internet y el internet, aunque suene superfluo o no sé cómo decirlo, fifi, pues ya es una necesidad y lo vimos hoy por hoy con la pandemia, ¿no? ¿Qué sucedía? Bueno, los niños no podían ir a la escuela y les decían, pues que se conecten a internet y sigan las sesiones. Pues sí, pero si viven en zonas alejadas, marginadas y demás, pues cómo se van a conectar o a lo mejor en ese momento no hay luz, en fin, ¿no? Entonces eh, todas estas situaciones ya se empiezan a convertir en derechos de las personas. Entonces, por eso no se realizó como tal una queja de que no cumpliera con los elementos necesarios del Plan Nacional de Desarrollo, porque posteriormente Secretaría de Hacienda publicó otro documento, pues ya más formal, con todos estos temas. Pero bueno, la primera impresión fue la que quedó y esa es la que pues la que nos toca analizar, ¿no? Para poder realmente tener un punto de comparación. No sé si hasta ahí hay alguna duda. No, ninguna, Miss. Gracias. ¿No? Bueno, y entonces, ¿por qué vemos el Plan Nacional de Desarrollo? Pues porque, como les decía, a partir de las estrategias que el presidente, bueno, estrategias y prioridades más que nada, que el presidente de la República establece en su Plan Nacional de Desarrollo, cada una de las secretarías de Estado que tiene que ver con turismo, con agricultura, con hacienda, economía, relaciones exteriores, salud, etcétera, cada una de estas secretarías va a realizar su plan sectorial de acuerdo a su materia. Antes denominado plan sectorial, actualmente denominado Plan Nacional de Salud. Ahora, ¿por qué se llama Plan Nacional de Salud? Bueno, en una de las estrategias también de la actual administración de gobierno, pues se busca como darle esta importancia, ¿no? Como decirle a la población, ya no lo vamos a dejar en un plan sectorial porque un plan nacional tiene más fuerza y más importancia. Entonces, se estaba tratando de dar ese mensaje de que se le iba a dar realmente un mayor apoyo y mayor relevancia al sector salud. En la realidad que estamos viendo, pues en la realidad estamos viendo otra cosa, ¿no? Lamentablemente se han dejado de lado pues programas y estrategias que a lo mejor ya estaban funcionando y que actualmente pues están ocasionando más crisis en el sector de salud. Pero bueno, como quiera, faltan 3 años, entonces esperemos que pues se puedan implementar realmente acciones para poder mejorar pues lo que no se ha mejorado y lo que ha empeorado. Eso en cuanto al plan sectorial de salud. Entonces, cada una de las secretarías va a realizar estos planes particulares de acuerdo a su materia y para poder revisar también conforme a cada una de las instituciones de datos cuáles son las prioridades de la población. ¿Qué vamos a revisar también aquí? Pues vamos a revisar que obviamente no, bueno, existe la Secretaría de Salud dentro de la estructura, pero también existen secretarías de salud estatales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que los temas que va a ver la Secretaría de Salud Federal no son los mismos de las entidades federativas. ¿Por qué? Porque hay temas que son de mayor relevancia y que entonces ahí va a tomar la mano la Secretaría de Salud Federal
y va a emitir como las bases para que todas las entidades federativas puedan partir de ello. Por ejemplo, una de las estrategias que en su momento tomó la Secretaría de Salud Federal fue el tema de sobrepeso, obesidad y sobrepeso, ¿no? Sobrepeso y obesidad en la población. Pero también el tema de nutrición, ya ustedes lo podrán revisar también en la lección de la semana número 5. Van a ustedes poder revisar qué temas o qué atribuciones tienen en específico las secretarías estatales para poder implementar políticas públicas enfocadas a su entidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el frío y el calor que pueden provocar desde enfermedades estomacales hasta deshidratación y demás en el norte del país que en el sur. O sea, eso tal vez no lo vamos a ver en Chiapas, ¿no? En Chiapas vamos a tener otros problemas de salud como muertes por inhalación de, se me fue el nombre, pero ya saben que prenden para calentar la leña y entonces por intoxicación, perdón. Entonces ahí pues se van a implementar otro tipo de estrategias y otro tipo de campañas, ¿no? Para que la gente pues no se quede dormida y deje prendido la leña o todo esto, porque obviamente puede haber una intoxicación y la familia entera se muere. Y en el norte el secretario de Estado va a estar preocupado por a lo mejor revisar la apertura de albergues para las personas que están en la calle, porque va a haber o mucho calor o mucho frío y puede haber deshidratación hasta pues muerte, ¿no? Por el frío que puede llegar a haber en las noches. Entonces ahí es donde nosotros vamos a revisar cuáles son las diferencias. Obviamente la Secretaría de Estado Federal pues no va a estar estado por estado viendo cuáles son las particularidades de cada uno. Se encarga de la salud en general. Por ejemplo, en materia de la pandemia, pues obviamente ahí toma el mando la Secretaría de Salud Federal, porque si deja que cada una de las entidades realice su estrategia particular, pues no habría tanto orden. A pesar de que vimos que sí podía, por ejemplo, en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud y la Jefa de Gobierno decidieron implementar su propia estrategia y su propio semáforo. Entonces, ahí había una discordancia e incluso hubo desacuerdo, ¿no? Entre el subsecretario López-Gatell y la Secretaría de Salud capitalina, porque pues él decía una cosa y aquí se decía otra y había un desacuerdo. Pero bueno, mientras las estrategias y recomendaciones generales se siguieran, pues no hay mayor problema. Ya me brinqué ahí un poquito a la lección de la semana 5, pero pues en general yo creo que lo del Plan Nacional de Desarrollo es muy sencillo. Ahí nada más es cuestión de revisar quiénes son los encargados en el tema del Plan Nacional de Desarrollo, pues el presidente. En el tema del Plan Sectorial de Salud, pues la Secretaría de Salud o el Secretario de Salud Federal, que ahorita se va a conocer. Y en cada entidad federativa, pues va a suceder lo mismo. Debemos de recordar que estamos organizados en 3 niveles de gobierno: federal, local y municipal, y se replica el mismo modelo. Entonces, también en cada entidad federativa, el gobernador o gobernadora va a implementar su plan nacional, su plan estatal de desarrollo, y cada secretaría también tiene que implementar su plan sectorial de acuerdo a las prioridades ahí de cada uno de los gobernadores. Entonces, una vez revisado lo anterior, como les comentaba, en la siguiente semana, que es el tema número 5, vamos a tener cuáles
las instituciones involucradas en el Sistema Nacional de Salud. Y ahí vamos a revisar lo que estaba comentando de la Secretaría de Salud Federal y Estatal. Vamos a revisar también un poco sobre algunas leyes, reglamentos, donde, perdón, donde únicamente vamos a, esperen un ratito, perdón, donde únicamente vamos a revisar el objeto principal de las leyes, de los reglamentos, porque como les comentaba, cada uno de ustedes pues se va a ir especializando en cierta materia. En fisioterapia desconozco la verdad tanto como las especializaciones, pero no van a ir al mismo público, ¿no? Puede ser que se dediquen más al tema de pediatría o de los pacientes de pediatría, mejor dicho, de los pacientes de geriatría o de los pacientes que tienen alguna lesión por deporte. Entonces ya conforme a eso, pues ustedes van a ir revisando en la práctica reglamentos, normas, guías de práctica clínica más específicas para cada uno de ellos. Y vamos a revisar también en la semana número 5 un poco sobre la estructura del Sistema Nacional de Salud. En esta estructura vamos a observar que tenemos las comisiones. En esta ocasión, de acuerdo al temario, solo vamos a revisar la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que es la CONAMED, y la COFEPRIS. ¿A qué se dedican? Es muy sencillo. La CONAMED, como lo dice su nombre, es un árbitro. ¿Para qué nos sirve este árbitro? Bueno, a este árbitro van a acudir las personas, ya sea pacientes o familiares, que tienen alguna queja por que piensan o efectivamente hubo alguna negligencia en su trato como pacientes y pues tienen algún daño, ¿no? De cualquier tipo, desde la pérdida de algún miembro hasta, no sé, por ejemplo, hubo un caso donde una persona le iban a realizar una cirugía para quitar un tumor benigno, pero resulta que en el procedimiento tuvo una reacción a la anestesia y un coágulo se le fue a la cabeza. En el Inter, esta paciente, médico de profesión, todavía estaba consciente después de la cirugía y comenzaba a sentir ciertos síntomas, para lo cual pues ella decía necesito la atención de un neurólogo. Lamentablemente no hubo una atención pronta porque su cirugía o su procedimiento se llevó a cabo en fin de semana y entonces pues no había más que, no había los titulares, ¿no? Un médico titular. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pues las consecuencias fueron principalmente motrices, pero al principio pues desde aprender a comer nuevamente. Y ahí pues obviamente hay una negligencia, ¿no? Desde pues, la actuación del hospital porque no cuenta con el personal suficiente para poder llevar a cabo pues un procedimiento. Entonces, en todos estos, ¿qué va a suceder? La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, les repito, como su nombre lo indica, es un árbitro. Y es un árbitro para prevenir, antes que nada, que llegue el tema a una autoridad de carácter civil o penal y que se pueda resolver en la instancia lo mejor posible. ¿Cómo se puede resolver? Pues se puede resolver desde una sanción al profesional de la salud hasta alguna indemnización u otro tipo de sanciones, ¿no?
Aquí, pues obviamente la Comisión Nacional de Arbitraje Médico lo que va a buscar, y que por ello es muy importante que ustedes siempre en las historias clínicas y en el expediente vayan anotando todos los procedimientos que realizan, porque pues va a ir descartando responsabilidades, ¿no? A fulanito le tocaba esto o aquello, si lo hizo, no lo hizo, o suministró más medicamento del que estaba prescrito, y todo ese tipo de detalles que pues pueden derivar en la responsabilidad o no de el trato de un paciente. ¿Cuál es la diferencia? Que después lo vamos a ver en la semana 7 con las autoridades de carácter civil o penal. En materia civil, pues, cómo llegan va a depender si la persona se acerca únicamente al hospital para poder revisar este tema, pues muy seguramente le van a recomendar que emita o que meta una queja en la CONAMED, pero si a lo mejor no lo revisa en el hospital y pide un consejo por fuera de alguien que no conoce sobre la CONAMED, pues muy seguramente va a llegar a instancias civiles o penales. ¿Cuál va a ser el detonante, digámoslo, para que escoja civil o penal? Pues el gusto del abogado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? En materia civil, como les decía, puede ser un tema de restitución del daño o de indemnización. Le van a decir, pero ¿cómo le voy a restituir el daño? Bueno, un ejemplo muy sencillo podría ser a lo mejor en materia estética, ¿no? Alguna cirugía mal practicada donde el paciente o la paciente no quedó como le habían prometido y puede decir, pues no, o sea, a mí, a ver cómo le hacen, pero pues yo quería esto y eso es lo que quiero, ¿no? En materia económica podría ser, pues, a lo mejor existen, ¿no? Pacientes donde han entrado para que les amputen algún miembro y le terminan amputando el otro, ¿no? O lo mismo ha sucedido con las córneas, donde a lo mejor la afectada era la derecha y le interviene en la izquierda y entonces ya hubo doble afectación. Y ahí, por ejemplo, hay una incapacitación. ¿Y cómo se calcula? Pues eso ya lo calculan los jueces con peritos también y demás, y pues ahí dices, bueno, pues el paciente a lo mejor iba a tener una vida medianamente normal, donde podía continuar viendo con un ojo o lo que quieran, y ahora pues ya no ve o perdió totalmente la visión. Entonces pues ahí le va a afectar desde su familia, el daño psicológico, ya no va a poder trabajar si se encontraba todavía en una edad económica activa, y cuántos años le va a afectar. A lo mejor no le afecta lo mismo a una persona que tiene 25 años y que todavía le falta mucho para poder laborar, a una persona que a lo mejor ya es un adulto mayor y tenía 70 años y ya no trabajaba. Obviamente eso no quiere decir que no haya una afectación, la hay, pero se mide de manera distinta. Ese sería por parte del tema civil. Por parte del tema penal, que busca la parte afectada. La parte afectada no solo va a buscar el tema pecuniario, que es la indemnización o la entrega de dinero, ¿no? Sino que también va a buscar la pena corporal. ¿Y cuál es la pena corporal? Pues la cárcel, ¿no? Para el profesional de la salud. Y obviamente también hasta la pérdida de la cédula o licencia profesional. Entonces, pues aquí vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Obviamente, no, esto se los platico para que ustedes puedan tener como una mayor visión de cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo, pero como tal, no vamos a estudiar artículos del Código Civil, del Código Penal, etcétera, porque pues como siempre les digo, así como yo no puedo dar tratamiento a un paciente porque vi a mi abuelita durante años curar, no sé, ciertas cosas y atender ciertas cosas,
Yo no puedo decir, ay, es que yo la veía y yo le ayudaba y me sé exactamente el procedimiento. No, ahí yo estaría incurriendo en un delito porque no tengo la licencia. Lo mismo sucede de este lado. Ustedes no podrían llevar un procedimiento por sí mismos en materia de derecho, a lo mejor no porque no puedan o porque no tengan noción, sino porque a partir de una reforma se vuelve obligatoria que a una persona que esté defendiendo o que lleve la defensa en algún caso tenga la cédula profesional para garantizar el derecho humano al acceso a una defensa apropiada. ¿Qué quiere decir? Pues que a lo mejor sí sabes mucho, pero a lo mejor no se garantiza que hayas tenido la formación profesional para poder utilizar todas las herramientas posibles y armar una defensa adecuada, ¿no? En cualquier caso. Entonces, pues por eso les comento, yo nada más les doy todos estos procedimientos para que ustedes sepan, pero como tal no es como que vamos a estudiar el procedimiento completo porque ya eso ya es más en derecho, hasta tenemos una materia por cada procedimiento, ¿no? Imagínense si los ahogo en una sesión con uno. Y también vamos a revisar la COFEPRIS, que la COFEPRIS antes era un ente muy grande que se dedicaba a realizar diversas acciones para el cuidado de la salud de las personas. ¿Qué tipo de acciones? Bueno, desde la vigilancia o verificación de consultorios, hospitales, restaurantes, etcétera, para revisar que tuvieran todas las condiciones necesarias para brindar sus servicios, hasta la confiscación de bienes piratas, como por ejemplo el tema de cigarros piratas. ¿Cuáles eran los cigarros piratas? Ahorita ya no los he visto, no sé si todavía existan, pero hace algunos años se entraron muchos cigarros piratas provenientes de China con cajetillas sin marca, o sea, no crean que traigan las marcas que se comercializan, sino que no tenían marca, pero tampoco, pues obviamente no cumplen con las especificaciones, ¿no? Si ya un cigarro es dañino por sí, pues imagínense uno que no sabemos ni quién lo fabricó, ni de dónde viene, ni conocemos el contenido de cada una de sus componentes químicos. Entonces, pues todavía es más difícil medir el daño, ¿no? Y estas cajetillas, recuerdo, se vendían afuera del metro en 10 pesos. Y literal, pues así, ¿no? Como ahorita, que ponían la lona en el piso y eran montones y montones de cajetillas y la gente las compraba, porque pues obviamente con los impuestos al cigarro, en ese entonces la cajetilla había subido a 40, 45 pesos, y pues pagar 45 pesos a pagar 10 pesos, pues obviamente hay mucha gente que pagaba esos 10 pesos. Entonces, este tipo de acciones y operativos los implementaba la COFEPRIS para poder confiscar todos estos bienes y sacarlos de las calles, ¿no? Que no estuvieran a la venta y que representaran una afectación mayor a la salud de la población. ¿Qué otro tipo de acciones realizaba? Pues también se dedicaba a confiscar todos los medicamentos caducos y muestras médicas que se venden en mercados y tianguis. ¿Por qué? Pues porque también representan un riesgo para la salud de las personas, desde automedicarse con toda la resistencia que puede crear en los organismos en el organismo de la población, hasta pues alguna reacción alérgica o intoxicación, ¿no? Que también se puede dar. ¿Por qué digo lamentablemente? Pues porque hubo un tiempo en que se escuchaban muchas noticias buenas de esta institución que implementaba precisamente operativos y donde ejercía todas sus funciones para realizar y tener injerencia pues en todos estos temas, ¿no? Porque muchas veces pues
pensamos que Cofepris hace cosas muy sencillas, pero no, realmente tiene facultades que le dan, pues como se dice, ¿no? Dientes para poder realizar las cosas y que actualmente pues es muy difícil escuchar de alguna acción que haya llevado a cabo al respecto. También de manera muy breve, en la semana número 5 van a revisar que pues existen otros institutos, ¿no? Existe el Instituto Nacional de Rehabilitación, de Pediatría, Cancerología, Neurología, etcétera. Y únicamente es de conocimiento para que ustedes también puedan revisar pues cuáles son sus ámbitos laborales. Y el que me gusta mucho comentarles, el Instituto Nacional de Salud, que además se encarga de dar una oferta educativa más de carácter también administrativo, pero pues también como les he repetido, ¿no? Hasta el cansancio. El hecho de que ustedes tengan una formación profesional enfocada a la salud no quiere decir que en un futuro no se puedan ver inmersos en puestos directivos de las propias de los propios hospitales, ¿no? Entonces es muy importante pues que si ese también llega a ser el rumbo por el que la vida los lleva, pues conozcan de esta oferta educativa que da en materia también de administración, de hospitales, particularmente, no crean que los lleva administración de empresas, no. Ya va enfocando todos estos tipos de posgrados en la dirección de hospitales. ¿Qué más vamos a ver en la semana número 5? Bueno, ya para finalizar, pues en la semana número 5 vamos a ver que pues la Secretaría de Salud no es la única encargada de revisar y plantear estrategias y planes que protejan la salud. También tenemos la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ambas van a decir, bueno, ¿y esas que tienen que ver en la salud? Bueno, ejemplos así muy sencillos ya para terminar. Tenemos a la Semarnat que puede revisar, por ejemplo, el impacto que tiene en el medio ambiente una fábrica. Si esta fábrica está contaminando suelo, subsuelo, agua, puede ser que esté cerca de algún río y lo puede estar contaminando, pues obviamente ahí la Semarnat va a hacer la revisión y existe, bueno, pueden implementar multas y otro tipo de sanciones para poder corregir este problema. ¿Cómo puede afectar en la población? Bueno, hace años se dio en Sonora o en un estado del norte, no recuerdo bien, había una fábrica de textiles y obviamente los químicos y demás estaban contaminando el agua de un río. ¿Qué pasaba? Bueno, pues que kilómetros adelante existía un ejido o población que utilizaba esta agua para desde lavar ropa, platos, bañarse, hasta consumirla para cocinar y demás. Y pues obviamente la población de ese lugar se intoxicó. ¿Qué revisaron? Pues que kilómetros arriba o kilómetros antes del cauce del río estaba una fábrica y estaba eliminando sus desechos por el río, ¿no? Y ahí pues es donde realizan esta revisión. ¿Qué otro tenemos? Tenemos la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde pues obviamente va a ser la encargada de proteger los derechos laborales cuando hay algún riesgo como trabajador. ¿Qué tipos de riesgo? Pues podemos ver desde las personas que lavan los vidrios en los rascacielos, ahí hay un riesgo. ¿Cómo los protege? Pues los protege estableciendo ciertas normas y reglas para que puedan laborar ahí. Desde el jefe o el empleador les debe proporcionar un casco y todo el equipo necesario para no sufrir. Ya, me detuve tantito porque empieza a rodar el circulito donde me dice que el internet anda lento. Pero bueno,
donde les dice que pueden sufrir algún riesgo y entonces les dan todo el equipo necesario. ¿Qué otro tipo de trabajo? Pues el de las minas, por ejemplo, donde también los trabajadores en las minas o los mineros sufren un riesgo importante. Otro, por ejemplo, que no es tan visible, pero que también yo les comento en las madererías. Ahorita porque pues a partir del COVID ya todo el mundo usamos cubreboca para todo, perdón. Pero anteriormente pues no era así y si ustedes tienen alguna maderería o algo cerca de su casa o algún día que pasen, pues van a revisar que no usan no te preocupes, Erika. De todas formas, la clase queda grabada para que la puedas revisar completa posteriormente, pero yo sé que cuentan con otras actividades. Entonces, en las madererías, pues ustedes pueden revisar que los trabajadores por lo general no usan cubrebocas eh, o lo llegan a usar cuando realizan algún corte en la madera. Pero realmente todo el tiempo en el ambiente, pues están todas las mini partículas que están aspirando y respirando todo el día y que durante años, pues imagínense, se empiezan a depositar en sus pulmones y que eso, pues obviamente a la larga va a ocasionar una afectación en la salud del trabajador. Entonces, pues todos esos también son cuestiones que revisa la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para poder garantizar los derechos de los trabajadores. Entonces, ya para finalizar, no sé si tengan alguna duda, comentario. No tengo ninguna, profe. Ninguna. Muy bien, Michelle. Bueno, pues entonces ya estaríamos cerrando la clase. No te preocupes, Erika, pues ahora sí que te tocó los últimos minutos de la clase, pero va a quedar grabada. La clase no la subo de inmediato porque primero la tengo que descargar y una vez que la descargue la tengo que cargar a YouTube para que ocupe menos espacio en la plataforma y una vez que cargue en YouTube ya la subo el puro enlace en la plataforma. Entonces tarda un poquito porque pues eh, primero Blackboard se tarda como 2 horas en que ya quede la grabación. Entonces me tardo, pero yo creo que ya mañana la puedes revisar. Y pues muchas gracias por su atención, chicas. Les deseo un excelente fin de semana. Recuerden participar en su foro y cualquier duda o comentario que tengan, pues también estoy en sus órdenes vía mensaje. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, Michelle. Bye. Sí, Erika, dime. Gracias. Sí, Gracias, papi. Que estés bien. esto me pasa. Ahí se te escucha cortado. Sí, Erika, en el examen. Ah, como tú gustes. Si tú gustas, mandarme mensaje o si lo quieres ver ahorita, como tú quieras. A lo mejor es tu conexión a internet. A lo mejor por eso no te deja activarlo.